Hola, hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren bastante bien. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión número 3 de didáctica e innovación educativa. Mi nombre es David Enrique Reyes, doctor en educación. A nombre del rector Francisco Javier Herrera González, se les da la más cordial bienvenida a esta sesión número 3 del seminario Didáctica e Innovación Educativa. Bueno, como ustedes saben, pues en esta sesión número 3 buscamos que ustedes generen algo práctico con respecto a la innovación. En este caso, se trata de innovar, no en un proceso administrativo, no en una cuestión de infraestructura, se trata de innovar meramente en el proceso didáctico, es decir, en la planeación, organización e implementación de nuestras clases, ya sea desde nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, superior o posgrado incluso, ¿eh? Aquí nosotros estamos haciendo énfasis a las formas en que nosotros debemos de transformar o modificar nuestra intervención docente desde el rubro de la planeación, desde el rubro del diseño de lo que vamos a llevar a cabo en el aula, ¿correcto? O en el espacio que seleccionemos nosotros. Por eso, el día de hoy me voy a dedicar netamente a explicarles un ejemplo de lo que quiero que ustedes realicen en pues la tercera tarea de la sesión 3, ¿correcto? Que es una propuesta de innovación, ¿correcto? Pero vuelvo a repetirles, no es innovación en crear un nuevo espacio, no es innovación en simplificar un proceso administrativo, porque en el terreno educativo hay muchas formas en que innovamos. Nosotros vamos a enfocar al proceso didáctico, al proceso de enseñanza. Hemos estado platicando las características de la educación en el siglo XXI. Bueno, aquí una de las reglas esenciales también es que en su planeación ustedes incluyan una metodología. Y ustedes dirán, oiga, voy a utilizar los pasos de la metodología o los de una secuencia didáctica. Pues podemos mezclar los dos. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso posible? Sí, podemos llevar nosotros un inicio, un desarrollo y un cierre a nivel macro de la planeación, siguiendo las fases de la metodología que seleccionemos. Acuérdense que yo les estoy solicitando una metodología activa, una metodología sociocrítica, que puede ser el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje y servicio, aprendizaje comunitario o la metodología STEAM. Y ustedes deben de checar los pasos de cada una de estas metodologías. Hay mucha información en la red. Ustedes deberán investigar esos pasos o incluso algunos están muy especificados. Ustedes pueden simplificarlos, se vale. Y también mostrarles el ejemplo que les voy a mostrar el día de hoy. No necesariamente tiene que estar estructurado en tabla. Ustedes lo pueden presentar descrito a manera de texto como ustedes lo quieren, por viñetas, como ustedes lo deseen, pero que esté muy claro las etapas de la metodología, que estén muy claras las fases metodológicas, los momentos de la secuencia didáctica, inicio, desarrollo y cierre, pero lo vamos a hacer a nivel macro. ¿A qué me refiero con esto? No quiero un inicio y desarrollo cierre por sesión, no. Vamos a hablar de sesiones de inicio, sesiones de desarrollo y sesiones de cierre. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante, donde vamos a estar intercalando las fases metodológicas, ¿vale? De la metodología que ustedes hayan seleccionado. Les recuerdo, pueden utilizar STEAM, pueden utilizar proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizajes comunitarios, aprendizaje y servicio, o si en algún caso ustedes llevan una metodología específica en el nivel educativo donde trabajan, también lo pueden hacer. Bueno, voy a compartir pantalla para, ¿sí? Primero mostrarles un poquito, pues la infografía que teníamos aquí.
Y fíjense, en la sesión número 3 se nos pide hablar del diseño didáctico innovador, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos realizando? Y si nos guiamos más a poquito abajo, sí, nos solicita que dice creación de una secuencia didáctica innovadora en educación básica, media superior o superior, aplicando alguna metodología activa. Y los elementos que debe de contener son disciplina, contenido tema, PDA o propósito, metodología, secuencia didáctica, la propuesta innovadora, ¿sí? Recursos didácticos y las estrategias de evaluación. ¿Sabe? Esos serían los elementos que se incluirían. Ustedes, bajo su propia experiencia, pues ustedes son expertos en el área de la educación o se están convirtiendo en expertos en el área de la educación, podrán hacer las propuestas que ustedes consideren pertinentes. Cabe señalar que la innovación tiene que estar muy vinculada a la forma de trabajo de los alumnos, a los materiales que voy a utilizar, a la organización del grupo, ¿correcto? A las actividades que van a realizar los alumnos, los recursos tecnológicos que puedan implementar, ¿sí? Ahí viene la innovación. La creatividad también va muy de la mano de esto. Y bueno, voy a compartirles pantalla para que vean un poquito qué es lo que quiero que hagan. ¿Sale? Aquí está. Bien, vamos a ver. Esta es una tabla que diseñé con el fin de que ustedes vayan viendo los elementos que son esenciales. Bueno, algunos a lo mejor no se adaptan a las características de sus grupos o del nivel en el que están trabajando, ustedes los pueden modificar. Por ejemplo, subsistema secundaria general. Nombre del profesor, me puse ahí, David Enríquez Reyes. Nombre de la asignatura o disciplina, ciencias, biología. Vamos a trabajar con ciencias, biología. Semestre no aplica. Fecha de aplicación. Aquí le voy a quitar este numerito que se me quedó aquí. Fecha de aplicación es en el mes de marzo. No puse una fecha en específico. Grupo, grado, grupo y turno. Primero A. Puedo ser turno matutino o vespertino y puse nombre de una secundaria X en general, secundaria Leona Vicario, y el número de sesiones, aquí tengo 6 sesiones, ¿sí? Y la duración de cada sesión, 50 minutos. Recuerden que, bueno, por lo menos en nivel básico, los contenidos y PDAs, pues sí implican un trabajo de larga duración. A veces unos son más extensos que otros son más cortitos, pero todo dependerá incluso de la forma de trabajar del docente. Acuérdense que existe pues, la autonomía del docente para poder implementar sus clases. Competencia a desarrollar, pues en este caso no aplica, pero si en el nivel donde ustedes trabajan, si hay en su currículum competencias, pues ponerlas ahí. Contenido o tema, aquí vamos a ir viendo, ¿sí? Aquí el contenido o tema dice prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación y el consumo de alimentos ultraprocesados. Aquí podríamos hablar en concreto de dos enfermedades muy comunes en México, que es la obesidad y la diabetes. ¿Sale? Entonces, ese es nuestro contenido o tema. De ese contenido tema que aparece en el plan de estudios de la NEM, en el programa sintético fase 6, viene una progresión, aquí me faltó una R, progresión de aprendizaje. Identifica causas de la obesidad y la diabetes relacionadas con la dieta y el sedentarismo, a fin de formular su proyecto de vida saludable, incluyendo factores protectores y propone acciones para reducir factores de riesgo, incluyendo su entorno familiar y comunitario. ¿Sale? Entonces, este es el PDA. Este es el PDA que vamos a desarrollar nosotros en pues la materia de ciencias y vamos a utilizar, fíjense bien, una metodología. La metodología que vamos a usar es la metodología STEAM, ¿ok? Esta metodología se caracteriza por combinar el saber científico, matemático, tecnológico y artístico, ¿sí? Es decir, utiliza varias disciplinas para poder trabajar y aquí nos dice la descripción.
Permite planificar e indagar con preguntas o problemas de orientación científica o tecnológica que orienten a la formulación de explicaciones y diseños experimentales. ¿Vale? La metodología STEAM entonces nos va a estar llevando de la mano a través de las distintas fases. Es importante que las identifiquemos y si nosotros decidimos sintetizar cada fase, lo podemos hacer. Por ejemplo, voy a dejar de compartir esta lámina y tengo otra, tantito nada más, aquí está. Se las voy a compartir ahora, la estaba fijando en este momento, para que ustedes la vean. La voy a compartir para que ustedes también la puedan consultar, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos las distintas metodologías. Aquí dice aprendizaje basado en proyectos comunitarios, ¿sí? Aquí están las fases del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en indagación, así lo vamos a llamar, o mejor conocido como STEAM, ¿ok? Que son 5 fases. Ujú. Luego, aquí tenemos aprendizaje basado en problemas, el ABP, que son 6 fases. El aprendizaje servicio, que son 5 fases. ¿Correcto? Y aquí están pues sintetizadas cada una de ellas. Esta infografía se las voy a compartir de las metodologías sociocríticas de la NEM. Ustedes van a tener que seleccionar una metodología y cada metodología está vinculada a una disciplina o campo, o campo de formación. ¿Sale? Entonces tienen que investigar ustedes que a qué metodología corresponde la disciplina, perdón, a qué disciplina corresponde la metodología que van a utilizar o viceversa. Tiene que coincidir o cuadrar la metodología con la disciplina que ustedes quieren. No todas las metodologías son para todas las disciplinas. Eso es muy, muy importante. Bueno, como yo voy a utilizar la metodología STEAM, aprendizaje basado en indagación, aquí lo que está aquí ya se los había leído en la planeación. Dice, fase uno, introducción al tema, conocimientos previos, identificación de la problemática. En esta fase uno la vamos a integrar en la sesión de inicio, ¿correcto? En la sesión de inicio vamos a trabajar la fase uno, ya hablando de la secuencia didáctica. Introducción al tema. Vamos a empezar a hablar, vamos a establecer una actividad detonadora, como lo sabemos hacer, para poder recuperar lo que los alumnos saben del tema, identificar y aterrizar la problemática. La fase 2 ya vendría siendo parte del desarrollo, diseño de investigación e indagación en el aula. La fase 3 también, aquí vamos a investigar, vamos a pedir a los alumnos que busquen, a los alumnos que investiguen, que pregunten, ¿sí? Y esa indagación la pueden hacer desde el aula o también en su comunidad, con su familia, con sus conocidos, con maestros, con compañeros. La fase 3, análisis e interpretación de datos. Y la síntesis de ideas, aquí es con la información que nosotros subimos, vamos a llegar a establecer una serie de hipótesis, una serie de pseudo conclusiones o preconclusiones más bien, de lo que hemos estado investigando. Y entonces la fase 4, ahora sí, la fase 4 son los resultados de la indagación. Pero miren, en esta metodología STEAM, en cada una de las fases hay procesos donde se combinan o se pueden combinar las matemáticas, la tecnología, la ciencia y las artes. Fíjense todo esto. Y la fase 5, una vez que ya presentamos los resultados de nuestra investigación, en la fase 5 viene un proceso de metacognición. ¿Y qué es la metacognición? Pues es la reflexión, es el análisis, es lo que nos deja la investigación. Para el caso de los alumnos, ¿cuál fue realmente su aprendizaje y por qué es importante ese aprendizaje? ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la metodología STEAM, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que yo les planteo. ¿Va? ¿Qué va?
Bueno, permítame tantito, aquí está. Aquí le voy a agregar, dice metodología STEAM y vamos a ponerle aquí aprendizaje basado en la indagación. ¿Listo? Ok, ya quedó. Y entonces, ¿qué significa indagar? Significa buscar, significa investigar. Los alumnos van a investigar. Esta clase está diseñada para alumnos de nivel secundaria, de primer grado de secundaria, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, las actividades que se van a realizar, los espacios que voy a implementar yo, el mobiliario que voy a referir, es propio de un contexto determinado. Ustedes tendrán que desarrollar su planeación o su secuencia didáctica a partir de su contexto, de lo que tienen, pero algo que es esencial es la innovación, ¿correcto? Y ustedes dirán, bueno, algunas cosas yo ya las realizo, perfecto, está genial. Pero ¿qué de lo que hemos visto no has implementado o no has aplicado? ¿Sí? Y entonces, eso que te falta por aplicar, inténtalo, hazlo, llévalo a cabo. ¿Te puedes equivocar? ¿Pueden haber errores? Claro que sí, pero también acuérdense que en la evaluación formativa, también del error se aprende. Y se aprende tanto el alumno como el maestro. Bien. Bien, secuencia didáctica y aquí tenemos fases metodológicas o fases de la metodología, ¿sí? Fase uno, exploración y comprensión, ¿correcto? Y aquí, en esta parte, en la fase uno, según la metodología, generalmente hay una combinación entre ciencia y arte. Se puede combinar las dos de las disciplinas. En este caso es ciencia y arte. Actividad de inicio. ¿Qué comemos? Es una pregunta detonadora. Hacemos una discusión grupal sobre alimentos saludables y procesados. Ahí vamos a plantear la gran pregunta a los alumnos. ¿Qué es lo que comemos? Y vamos a presentar, vamos a hacer el diseño de tarjetas donde sí estén precisamente imágenes de alimentos que son saludables y alimentos que son ultraprocesados. En este caso, alimentos saludables, frutas, verduras, carne, alimentos procesados, salchicha, jamón, queso de puerco, embutidos, ¿sí? Entonces, alimentos envueltos con envoltura, todo eso. Y entonces, vamos a hacer una clasificación con tarjetas, ¿sí? De manera grupal, en plenaria, lo podemos hacer, ponerlas en el pizarrón. Y entonces, porque aquí tenemos la combinación entre ciencia y arte. ¿Por qué? Porque las tarjetas las pueden dibujar los alumnos, porque las tarjetas las pueden diseñar ellos, iluminar ellos, crear ellos sin ningún problema. La duración de esta primera sesión, donde vamos a recuperar lo que saben los alumnos, donde vamos a sensibilizar a los alumnos sobre la problemática que estamos abordando, tendrá una duración aproximada de 50 minutos. Utilizaremos tarjetas con imágenes de alimentos, nuestra pizarra, marcadores, también pegamento o cinta adhesiva, y esto lo podemos hacer en el aula de clase con sillas colocadas en círculo, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengamos, o también el salón convencional, en ese momento lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no es necesario organizarlos de otra manera, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a evaluar en esta primera sesión? Vamos a evaluar la participación de los alumnos, ¿sí? La precisión que tienen los alumnos para clasificar los alimentos, ¿sí? Los dibujos creativos que realizan con respecto a lo que comemos, que sea saludable o que sea ultraprocesado. Esa es en la sesión número uno, que corresponde a la sesión de inicio. En la fase uno, perdón. La fase 2 dice investigación creativa. Aquí se combinan dos disciplinas, tecnología más ingeniería. ¿Qué significa la ingeniería? Ingeniería es crear, crear a partir de la imaginación.
¿correcto? Del ingenio. Entonces, vamos a empezar. En la sesión 2 vamos a llevar a cabo con los alumnos en trabajo colaborativo una investigación sobre las características de una alimentación saludable y una alimentación con productos ultraprocesados. Ahí está. Primero, investigar. Y van a investigar en internet, en fuentes confiables, van a buscar información que nos dé, amplíe nuestros conocimientos sobre alimentación saludable y alimentación con productos ultraprocesados. Para luego, dice aquí, aquí viene la ingeniería, crear un puente alimenticio con materiales reciclados que represente cómo equilibrar alimentación saludable y ultraprocesada, ¿correcto? Ese puente alimenticio es la ingeniería precisamente. Vamos a hacerlo de manera tridimensional utilizando distintos materiales reciclados como papel, cartón, cinta, ¿sí? Vamos a mostrarles cómo crear este puente, ¿sí? Puente alimenticio y lo vamos a construir lo más grande que podamos en colaborativo. Puede ser por equipos o incluso puede ser a nivel grupal, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengamos, ¿sí? ¿Esto dónde se puede realizar? Se puede realizar en el aula de clase con sillas o con el mobiliario organizado en equipos, dependiendo con cuántos equipos quiero trabajar. ¿Qué voy a evaluar de esta actividad? Voy a observar el proceso. Voy a evaluar cómo se están involucrando los alumnos en el diseño de este puente alimenticio, ¿sí? Voy a checar precisamente la reflexión que tengamos al final sobre el puente alimenticio, cómo es importante que no es necesario que dejemos de comer a lo mejor alimentos ultraprocesados o erradicarlos totalmente. A lo mejor sí puedo ingerirlos, pero de manera moderada dando prioridad a los alimentos que son verdaderamente saludables, ¿sí? Entonces, aquí voy a evaluar también la participación activa, voy a evaluar la percepción del balance alimenticio en este puente saludable, voy a marcar precisamente si le damos más importancia a los alimentos saludables que a los alimentos ultraprocesados. Y en este caso, sería esta primera parte, el equilibrio alimenticio, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la fase 2 y en la fase 2 estoy combinando la investigación a través del uso de las tecnologías con la ingeniería porque van a crear este puente tridimensional, ¿sí? Ese puente tridimensional lo pueden realizar utilizando cajitas, utilizando cajas que podemos forrar con distintos materiales y podemos colocarle también los nombres de los alimentos o las imágenes de los alimentos. La fase 3 sigue siendo actividad de desarrollo y en la fase 3 llevamos a cabo la experimentación y la construcción también. En la fase 3 acuérdense que también se combina la ciencia y se combina la ingeniería, ¿sí? Vamos a construir o crear una ensalada de frutas o verduras sencillas. Es decir, vamos a crear un plato saludable. Ese plato saludable va a utilizar frutas, verduras, utensilios, seguros, recipientes, recetas. ¿Ok? Esos son los materiales que vamos a utilizar. ¿Vale? El tiempo, pues también va a ser una sesión de 50 minutos. Vamos a traer ya los materiales o los ingredientes, pues ya un poquito ya trabajados para que nos dé el tiempo y se puede llevar a cabo en el laboratorio o en un espacio abierto, utilizando mesas para que por equipos vayan haciendo su ensalada, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a evaluar de esta fase número 3? Voy a evaluar la participación activa, la percepción del balance alimenticio, los ingredientes que utilizamos, qué tanta proporción de nutrientes tienen, si son alimentos saludables o si también llegué a utilizar alimentos ultraprocesados. Puede suceder, ¿sí? En este caso, la presentación del plato, ¿ok? Por ejemplo, ¿han visto que venden unas ensaladas así de verduras?
o unas ensaladas con distintas frutas, distintas verduras, pero también, ¿qué creen? También tienen jamón, algunos tienen trocitos de salchicha, pedacitos de queso, y entonces ahí puede haber alimentos ultraprocesados, pero no en una gran proporción. Entonces es la ciencia más la ingeniería, ¿ok? Esa es la fase 3. Estamos en el desarrollo. Ahora, las fases 4 y 5 de la metodología STEAM, yo las puse en actividades de cierre. No quiere decir que esto lo voy a ver en una sola sesión, ¿correcto? Por eso yo puse aquí mi duración 100 minutos porque estoy hablando de dos sesiones, ¿de acuerdo? En la fase 4 voy a hablar de la comunicación y la reflexión. Entonces, aquí en la comunicación y la reflexión, yo me estoy enfocando más en habilidades que tienen que ver con la expresión oral y la metacognición. Bueno, que vamos a verlo más adelante. Aquí sí se combina el arte más la narrativa. ¿Por qué la narrativa? Porque los alumnos tienen que expresarse de manera oral y de manera escrita, ¿sí? Entonces, en equipos realizarán una dramatización sobre los efectos de las malas decisiones alimenticias y la importancia de la prevención. Lo pueden hacer de manera actuada, pueden hacer una dramatización, pero para hacer esta dramatización tienen que llevar a cabo un guión, tienen que elaborar un guión. Y ese guión puede ser de 5 minutos nada más, una dramatización de 5 minutos, donde expongan una problemática relacionada con la alimentación, donde expongan el tema de la obesidad, donde expongan el tema del sobrepeso, o pueden utilizar títeres, calcetines, etcétera. Aquí tiene que ver también esta parte de la dramatización, pues está vinculada al arte. La creación del guión y demás, ¿sí? Está vinculada a la narrativa, ¿correcto? En este caso. Entonces, en equipos elaborarán, ahora bien, esta parte también muy importante. Todavía en esta parte de comunicación y reflexión, ¿sí? Van a elaborar un flyer o una pequeña campaña digital sobre alimentación saludable. Ahora, en la duración de esta sesión va a ser de 50 minutos, ¿ok? Aquí la vamos a estar viendo. Aquí voy a bajar tantito. El flyer, el flyer que lo podemos hacer también en poco de espacio, mucho tiempo, ¿sí? Lo podemos abarcar también en la fase 5. Ahorita lo vemos. Que para los títeres o para la dramatización tenemos que tener un guión sencillo, podemos utilizar algunos carteles, títeres para hacer las escenografías y según el espacio de que dispongamos, puede ser en la misma aula o en un salón de usos múltiples, ¿ok? Como va a ser en un salón de usos múltiples, yo puedo organizar a mis alumnos, ya sea mirando hacia el escenario, si es un escenario con un solo frente, y si es un escenario que donde, o una representación donde van a utilizar distintos espacios o distintos frentes, los puedo organizar en círculo. ¿Vale? Entonces, van a elaborar, ahora bien, ¿qué voy a evaluar de esta parte? Ah, pues voy a evaluar la participación de los alumnos en la dramatización, la comprensión del mensaje que está mandando a sus compañeros, ¿sí? La creatividad en la expresión o la forma como se comunican. Fíjense todo lo que estoy evaluando, ¿eh? No es solo la habilidad ¿cómo se llama? No es solo la cuestión del conocimiento que tengan sobre la alimentación o sobre los efectos o los riesgos de una alimentación no balanceada, sino también estoy evaluando habilidades que ellos van a desarrollar a lo largo de su vida, como el poderse expresar de manera clara, tanto oral como escrita, como el poder crear algo nuevo, la creatividad, como el poder liderar a un grupo, eso también, y como poder trabajar en equipo, ¿sí? Ahora, en la fase 5, creación de conciencia, arte más tecnología más comunicación. En esta fase 5 los alumnos van a elaborar un flyer o campaña digital sobre alimentación saludable. Aquí es con el uso del arte,
de la tecnología y la comunicación. El arte porque ellos van a diseñar su flyer. Tecnología porque no lo van a hacer con el uso de una aplicación que puede ser Canva, que puede ser Spark, ¿correcto? Y luego la van a difundir de manera responsable en redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok. Entonces, esta presentación y exposición de sus flyers va a ser en un espacio común, es decir, vamos a dar un tiempo para que ellos expongan lo que hicieron en digital y cómo lo presentaron en qué redes sociales. Al final, el maestro en plenaria va a hacer un cierre sobre lo que se aprendió del tema, sobre la reflexión que nos dejó esta investigación, sobre los riesgos que tiene el abusar de los productos ultraprocesados, de los alimentos ultraprocesados y las consecuencias que tiene en la salud o en la autoestima incluso de las personas. Entonces, ahora, los espacios, la organización, todo esto es decisión del maestro en función de los recursos con los que dispone, ¿sí? Aquí que vamos a evaluar en la fase 5, la presentación del flyer, la explicación del mensaje que da este material digital y la reflexión grupal donde participan los alumnos. Bueno, ahora fíjense, vamos a ver fase por fase. En la fase uno hay una discusión grupal. Hacemos que los alumnos discutan y expresen sus ideas, pero también hay un diseño creativo de tarjetas, la creatividad, participación, dibujos creativos, son elementos que ellos llevan a cabo y que nosotros evaluamos. El maestro no da la clase. El maestro en sí mismo va guiando a los alumnos en lo que pretende o quiere que hagan o descubran. ¿Sale? En la fase 2, los alumnos siguen investigando en trabajo, aquí lo voy a marcar, trabajo colaborativo, por eso estoy marcando. Investigan, crean, producen algo organizados en equipos, ¿sale? Y entonces, en ese proceso, pues, ¿qué creen? También llevan a cabo procesos de reflexión, porque van investigando y la información se les va quedando. ¿Sí? Y van en esta parte, en la fase 3 por ejemplo, nuevamente el trabajo colaborativo, resolver situaciones, ser responsables, colaborar, participar, ¿sí? Y van a diseñar, aquí está la ingeniería, diseñar y estructurar un plato saludable. Ellos hacen, ellos crean. Por eso se llaman metodologías activas, ¿ok? Y nuevamente organizados en equipos. ¿Qué evaluamos de esto? Pues ya lo dijimos, evaluamos el proceso, cómo trabajaron en equipo y la presentación final. ¿Vale? El manejo de la información, el dominio del tema, ¿sí? Podemos utilizar incluso hasta una rúbrica holística, una rúbrica analítica que permite evaluar los productos, el proceso y los productos y la forma como los presentan. Ahora bien, en estas fases, la fase 4 y la fase 5, ¿sí? ¿Qué habilidades estamos poniendo en juego? ¿Sí? Aquí está. La dramatización, ¿sí? Y esa dramatización implica que primero, que elaboren un guión de lo que quieren representar, de lo que quieren hacer. Luego, después de elaborar un guión, ¿sí? Tienen que comenzar a actuar. Actuar entre ellos, resolver conflictos y situaciones entre ellos, ¿sí? Y luego presentarse, pararse con mucha seguridad y aplomo ante un público y desenvolverse ante un público, ya sea ellos o con el uso de títeres. Ujú. Entonces, aquí, fíjense bien, está la participación e involucramiento de todos,
Y en ese proceso también se da la comprensión de un mensaje. También ellos para poder dramatizar, para poder llevar a cabo esta obra o representación teatral, tienen que comprender plenamente de lo que están hablando. ¿Sale? Y la fase 5, ujú, la elaboración de un flyer, pues implica el manejo de ciertas tecnologías, implica el conocimiento de ciertas aplicaciones para poder elaborar su flyer y también poder utilizar la tecnología digital, ¿sí? Para poderla compartir en redes sociales y llevar a cabo esta mini campaña. También trabajar en equipos, la creatividad, el arte, el uso de las tecnologías y las habilidades de comunicación, porque el flyer o la infografía puede ser incluso, debe contener información muy precisa, información muy clara sobre los riesgos de no comer de manera saludable o las ventajas de comer de manera saludable, ¿sí? Y pues viene también un proceso de reflexión grupal. Fíjense bien, todo lo que está aquí en fluorescente, todo esto son las habilidades, los conocimientos, las actitudes, ¿sí? Que van desarrollando los estudiantes por las metodologías activas sociocríticas, por cambiar el chip en el aula, por involucrarlos a ellos mucho más en su proceso de aprendizaje y por cambiar nuestro rol como maestros, ¿sí? Entonces, fíjense bien. En esta sesión, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Lo que yo quiero que hagan es que digan, a ver, yo selecciono esta disciplina o yo imparto esta disciplina o asignatura. Ahora, ¿cómo la puedo, transformar a una intervención? ¿Cómo la puedo impartir de una manera innovadora, de una manera creativa, donde se involucre todo o la mayor parte de las cuestiones de innovación del siglo XXI? ¿Cómo lo puedo hacer? Ah, pues hay que recordar el aprendizaje activo, hay que recordar el uso de las tecnologías, hay que recordar el trabajo colaborativo, hay que recordar la indagación, la creatividad que deben de tener los estudiantes. Hay que recordar que el maestro es un mediador. Hay que recordar que el maestro va guiando el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Hay que recordar que el maestro no es el protagonista. Hay que recordar que se tienen que desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes. Hay que recordar que existen otras formas de organizar el espacio áulico, que podemos atrevernos, arriesgarnos como tal. ¿Para qué? Para generar nuevas situaciones en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes y además, alguien decía por ahí, para que sea más entretenida la clase, no. La palabra correcta no es entretenida, es para que sea más significativa hacia los estudiantes, para los estudiantes, para que lo que ellos están viendo, analizando, estudiando, ¿sí? Sea más claro y cercanos a ellos mismos. ¿Sí? Para que no vean a los conocimientos o los temas como algo ajeno a ellos. No, no es algo ajeno, es algo que está muy cerca de ellos, es algo que es parte de su vida, de su comunidad, de su entorno, y nosotros tenemos que hacer que ellos descubran que está en su propio entorno lo que están aprendiendo, solamente que ellos les están dando un enfoque mucho más formal. ¿Sí? Entonces, eh, espero que no haya dudas. Repito, pueden ustedes tomar este esquema, lo pueden tomar como guía, ¿sí? Claro que lo pueden tomar como guía, aquí lo estoy pasando de manera lenta. Aquí están las fases, pero pueden ser más fases, pueden ser menos o más fases dependiendo de la metodología que ustedes quieran utilizar. Les repito, estas son, ¿sí? La organización que yo seleccioné, que yo escogí. Ustedes tienen su propia forma de trabajar, pero sí, lo que no es negociable
es que no incluyan una metodología. Es necesario una metodología activa que incluyan elementos de la innovación, ¿sí? En la organización, en el aprendizaje, en el uso de las tecnologías, en el manejo del grupo, en la organización del grupo, ¿sale? En el mobiliario, en los espacios, ¿vale? Entonces, pero todo esto inmerso en su planificación, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esta sesión fue más que nada para esa parte, para que les quedara claro cómo poder llevar a cabo su propuesta de innovación. Y si les sirve este formatito, lo pueden presentar hasta para sus planeaciones, ¿eh, maestros? Claro, es válido. Recuerden que tienen autonomía, docente. Y ustedes pueden crear, pueden innovar incluso en esta parte de presentar sus planeaciones. ¿Va que va? Bueno, dejo de compartir, dejo de compartir y bueno, pues espero que esta sesión les haya servido de mucho. Ah, perdón, antes, permítanme. Les voy a señalar, les voy a compartir tantito esta hojita de metodologías. Miren, el documento se llama, por si lo quieren buscar así, Metodologías Sociocríticas de la NEM. Yo se los voy a compartir a través de la coordinadora de esta asignatura. Les comparto la infografía de las metodologías sociocríticas y para que ustedes lo tengan como referente y ustedes seleccionen la más adecuada. ¿Va que va? Entonces se las comparto, pero además la pueden encontrar en la red. Eso está en internet. Lo pueden tomar de ahí. ¿Va que va? Y bueno, ahora sí ya. Les deseo una excelente semana. Ya vamos en la sesión número 3. Falta la sesión número 4, que es su proceso de reflexión, correcto, sobre sobre esta importante seminario, sobre este importante seminario, donde uno de los ejes fundamentales es la innovación. La innovación vinculada a la didáctica, vinculada a la enseñanza por parte del docente hacia sus alumnos. Bueno, pues que tengan excelente tarde y nos vemos en la sesión número 4. Hasta luego.